tardes. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, como siempre decimos, a la Casa de Caballero Bonal, que es la casa de la cultura y la casa de aquellos que aman las letras, los libros y, muy específicamente, la poesía. Hoy, más que nunca, voy a ser breve porque tenemos un honor inusitado, un honor raro, porque tener aquí a Eloy Sánchez Rosillo es, aparte de un regalo, una rareza, porque es complicado que traer a alguien desde Murcia. Yo, me consta que varias veces hemos intentado ver si podíamos traerlo, pero... y nosotros lo recibiríamos con muchísimo agrado y con muchísimo gusto. Así que hoy es un regalo grande el que tenemos hoy. Me decían esta mañana, una persona me decía que la poesía no tenía, bueno, muy buena acogida. Yo invito a que venga aquí y vea todas las personas que estamos atentas y expectantes para escuchar a Eloy y bueno, no solamente la cantidad, sino la calidad de las personas que hay ahora aquí mismo. Porque estoy viendo profesores, estoy viendo poetas, estoy viendo narradores, estoy viendo periodistas, estoy viendo abogados, estoy viendo unas personas que tienen mucho que contar, mucho que decir y que me consta que son personas de un rigor interesante. Así que la poesía, eso de que la poesía no tiene buena acogida, yo creo que se equivocan los que dicen tales cosas. Y hoy nos lo van a demostrar Eloy Sánchez Rosillo y José Mateo, al que le agradecemos porque sabemos que si no hubiera sido por él, hubiera sido todavía más complicado tener este honor. Y a la librería Luna Nueva, que también ha intercedido y también ha estado ahí apoyando. De verdad que no te lo digo como un cumplido, creo que eres uno de los grandes maestros, si no el más grande maestro vivo ahora mismo. Todos te tenemos por un gurú. Te seguimos, te leemos, te hacemos caso, que es más complicado todavía porque leer es fácil, pero hacer caso de lo que dicen algunos poetas, y ahora en El sueño cumplido dice algunas cosas muy interesantes y estoy de acuerdo al 90 y pico por ciento contigo, hasta donde se puede estar de acuerdo, sí señor. Y nada, solamente eso, no voy a quitar más tiempo, luego si acaso hay ocasión de intervenir, intervendremos, tanto el público como yo, pero la conversación entre José Mateo, nuestro querido Pepín, y tú va a ser muy interesante, así que os dejo todo el tiempo del mundo. Vale, muchas gracias, Pepa. No sé si estaba mirando a Marili y no sé si le ha aceptado muy bien todos esos elogios y esos piropos, porque ahora va a tener que aguantar la vanidad de un poeta, que eso no es cualquier cosa, la vanidad del poeta no es cualquier cosa, pero bueno. Aquí hoy, si pudiéramos podríamos acabar con parte de la poesía española hoy, podríamos acabar aquí fumigando ahora y nos quedaba... Por lo menos la de la comarca. Bueno, la idea que hemos tenido Eloy y yo voy a hacer una pequeña presentación, de Eloy o de su libro. Eloy después va a hablar un poquito y ya después conversaremos y él al final leerá unos poemas, ¿no? Eso es lo que hemos pensado. Los libros de Eloy Sánchez Rosillo, no solo a partir de la certeza, que como sabéis es cuando la crítica ya deja de hablar de él como el poeta elegíaco por antonomasia de su generación, sino desde mucho antes, desde el primero de sus libros, dan cuenta de algo esencial. Nos revelan un aspecto de la poesía que los tiempos que nos han tocado vivir, con sus deconstrucciones y liquidaciones y nihilismos, ha olvidado con frecuencia. Todos estos libros nos dicen que quizá la poesía, incluso la poesía más elegíaca, más negra, no sea otra cosa en el fondo que un dar las gracias. Que agradecer en un lenguaje todavía empapado de silencio y recién salido del asombro original. El sueño cumplido, que es el libro que hoy presentamos, es a mi modo de ver una manera de hacer explícito ese descubrimiento
de exponerlo al lector, no solo desde el poema, como lo ha hecho casi siempre Eloy, sino desde el diálogo o la conferencia. El milagro de la poesía de Eloy, con su naturalidad y su transparencia, consiste precisamente en que las mismas palabras que empleamos para maldecir, para difamar, para rebajar y confundir, para vender y vendernos, se transforma de pronto en canto, en celebración. Se transforma en agradecimiento, como decía, en un estado emocional que nos traslada más allá de nuestros límites, de nuestras decepciones y carencias. Por eso, ante sus poemas, uno tiene la sensación de que Eloy, más que inventar o crear lo que escribe, solo ha tenido que traducirlo, que extraerlo cuidadosamente del interior de la tierra, que ese poema o ese libro era algo que ya estaba ahí escrito desde siempre, dentro del poeta o en algún recoveco olvidado de la realidad. Y por eso los libros de Eloy son, como diría nuestro común amigo Andrés Trapiello, el mismo libro siempre. Un amigo me preguntaba que Antonio, Manolo, que qué libro compraba tuyo de los que había. Digo, compra cualquiera, si todos son igual de buenos y son lo mismo, ¿no? Porque son el mismo libro, pero son al mismo tiempo libros inagotables, libros a los que volvemos en los momentos cruciales de nuestra vida para encontrar ahí el asombro perdido, la conexión necesaria con aquello que somos y que sin embargo desconocemos y desconoceremos siempre. Tenerlo hoy aquí en Jerez, como ha dicho Pepa, creo que es un acontecimiento, a pesar de que esta palabra se utiliza hoy para casi todo es un acontecimiento. Y poder escucharlo y dialogar con él, un privilegio que quiero agradecer a quienes lo han hecho posible, a la librería Luna Nueva y a la Fundación Caballero Bonal. Nada más, voy a dejarle paso a él y ya vamos conversando y ahora. Bien, pues buenas tardes. Os doy las gracias a todos por vuestra asistencia y más con estos calores que están cayendo, con el aire acondicionado estropeado, pero bueno, procuraremos que en fin, distraer un poco de este calor con el calor, valga la redundancia, que es un calor grato de la poesía, ¿no? Yo estuve aquí hace 16 años largos, no aquí, sino en el Alcázar, en un acto que también organizaba José Mateos. Y bueno, en aquella época yo creo que casi todos los que estáis aquí ni habríais nacido siquiera, pero en fin, yo ya era talludito y me acuerdo que fue estupenda aquella reunión, ¿no? Bien, pues tengo que agradecer, por supuesto, a la Fundación Caballero Bonal y sobre todo la persona de su directora, de Josefa Parra, a la librería también La Luna Nueva y más que a nadie a José Mateos, que en realidad es el que organizó aquella reunión de hace 16 años y también ha sido, me parece a mí, el artífice de este nuevo encuentro, ¿no? A mí me emociona realmente el que tener un amigo como él, porque me parece, y no es devolverle, en fin, los elogios que él me haya podido decir, pero vamos, un hombre que ha escrito un libro como La Hora del Lobo, está por encima del bien y del mal, vamos, es un poeta, no un poeta normal, sino un gran poeta, ¿no? Y, en fin, pues quiero darle las gracias
por sus palabras y por organizar en el fondo todo este acto, ¿no? Bien, el libro que yo presento hoy ante ustedes, ante vosotros, es un libro que en realidad se ha ido haciendo solo, ¿no? Porque como se hacen todos los libros en el fondo, ¿no? Pero este se ha hecho, no sé, a lo largo por lo menos de 20 años se ha ido haciendo. Yo no he hecho en ningún momento decir voy a escribir este libro, no un ensayo sobre la poesía, porque este libro no es un libro de poesía, sino que es un libro sobre la poesía. Entonces, también de eso tiene la culpa José Mateos, que desde hace ya por lo menos, no sé, desde antes de la pandemia, quizás 6 o 7 años, empezó a decirme, ¿por qué no reúnes todas las cosas que tengas así sobre la poesía y tal? Y incluso, el libro estuvo a punto de salir en su editorial, pero hubo una serie de avatares que ya conocéis en la vida de José. Estuvo un tiempo y en fin, pues al final salió en Tusquets, pero que es un libro que yo no lo he escrito ex profeso, digamos, sino que se ha ido haciendo a lo largo de los años, ¿no? Yo fundamentalmente he escrito poesía, como sabéis los que me conocéis, que sois muchos aquí, claro, porque esto está lleno, como habéis dicho también, de amigos, de poetas y de poetas amigos, es decir, las tres cosas, ¿no? Y es un libro que es de reflexiones sobre la poesía, tampoco podría decirse exactamente, ¿no? Tiene el libro 3 partes. En la primera de ellas pues se reúnen los no muchos escritos ex profeso por mí a lo largo también de los años. Yo creo que un poeta, hombre, lo fundamental, lógicamente, en un poeta es tener una obra que lo respalde, ¿no? Eso es lo que en mi caso está por ver, por lo menos para mí. Pero, claro, si haces muchos ensayos sobre la poesía y no tienes una obra poética que te respalde, pues pasa lo mismo que si eres crítico de toros y no has toreado nunca, ¿no? Yo tengo una obra que ya digo que está por ver si me respalda o no. Yo he puesto toda mi ilusión y todos mis sueños en que se realice, en que sea, a lo largo de toda mi vida, ¿no? Ahí está, por ahí, en ese tomo gordo, que lo único malo que tiene es si te cae en un pie o algo de eso, ¿no? Porque yo he puesto todo lo posible. Por eso este libro se llama El sueño cumplido. El sueño cumplido es decir, yo cuando descubrí mi vocación ya verdaderamente, aunque escribía antes, pero era bien sin saber lo que hacía, pero a los 17 años ya fue una verdadera arrebato o rapto de la vocación, lo que se produjo en mí. Pues desde entonces he estado soñando toda mi vida con cumplir este sueño de estar en el mundo como poeta, de escribir poemas. Es decir, eso a otro le parecerá una cosa, pues lógicamente, porque no todos nacemos para lo mismo, pues le parecerá una cosa secundaria o sin interés y tal, pero para mí era lo máximo que se podía ser en este mundo, lo máximo que yo podía soñar, ¿no? Era algo que me tenía noche y día pendiente desde los 17 años, como digo, ¿no?
Bien, pues en la primera parte se reúnen esos escritos míos sobre la poesía que aunque yo seguramente no los habría escrito, pero en la vida de un escritor o de un poeta, pues claro, muchas veces te solicitan poéticas, te solicitan que escribas algo sobre esto o lo otro, y así pues poco a poco se ha ido haciendo esa primera parte en un tiempo dilatado, ¿no? Luego tiene el libro una segunda parte en donde se incluyen poemas, todos, en este caso, puesto que el libro trata de eso, de la poesía, todos son poemas sobre la poesía. Eso que los profesores o los estudiosos llaman poesía metapoética, ¿no? Que a mí es un término que no me gusta no me gusta mucho porque tiene algo como de científico, que tiene poco que ver con la poesía, o bien de filosófico en primer plano, y la poesía tampoco puede ser muy filosófica en primer plano. Todo poema tiene que encerrar su filosofía, ¿no? Si no sería un poema plano, ¿no? Su metafísica, pero no puede estar puesta muy en primer plano porque eso, pues claro, para eso están los ensayos filosóficos, no los libros de poesía, ¿no? Y luego hay una tercera parte que quizá a lo mejor sea la más amena para las personas, en las que he reunido también entrevistas que me han ido haciendo a lo largo de 20 años, pero no entrevistas cualquiera, sino también entrevistas que estuvieran lo más centradas posible en la propia poesía, en mi propia poesía y en la poesía en general, ¿no? Que no trataran de que si a mí me gustaba, yo qué sé, los toros o algo de eso, ¿no? Sino que se centrara en ese tema. Y claro, pues también se ve ahí como es un trayecto largo de unos 20 años, pues se ve también quizá mi evolución durante ese tiempo, ¿no? Lo que sí quiero decir es que en este libro, algunos ya lo conocéis, pero en este libro, como en todos los míos, he tratado de huir del artificio, del intelectualismo, de esos ensayos sesudos es decir, todas las cosas, la poesía es algo muy complejo, ¿no? Pero, bueno, también como lo es la vida, la poesía y la vida son la misma cosa, ¿no? Yo no hago distinción entre una y otra porque la poesía para todos, no solo para el poeta, ¿no? Es como el respirar. Si no hubiera poesía en el mundo no podríamos estar aquí, ¿no? Y entonces, he intentado hablar de todo lo que yo entiendo por poesía o en fin, lo que pienso acerca de ella, pero de la manera más clara como la propia poesía es, ¿no? La poesía es muy compleja, y como la vida, pero al propio tiempo es cristalina y transparente como un agua que fluyera, ¿no? No hay por qué ponerse estupendo cuando se habla de la poesía. Yo esos poetas que hacen un libro sobre la poesía y se ponen de un intelectualismo tremendo, no lo entiendo, porque es como abdicar de tu don. Si tú lo puedes decir, ya que tienes ese don, desde otro punto de vista, ¿por qué lo vas a decir de otra forma, ¿no? Bien, pues eso es más o menos lo que quería decir sobre este libro. No es un libro, ya digo, es profeso, sino que poco a poco se ha ido haciendo él solo y que José pues me instó a que lo reuniera y que un día pues lo hiciéramos, ¿no? Y ahí está,
para el que quiera leerlo. Y ahora, pues, si quiere podemos hablar de lo que quiera. Vamos, cuando queráis intervenir, como levantar la mano, que sea un diálogo entre todos, yo le voy a hacer una pregunta sencillita. Que no vayan a ser de esas con trucos. Pero bueno, son preguntas que me han surgido a la hora de leer tu libro, ¿no? Digo, el oficio técnico de la poesía, que la mayoría de los que escriben poesía muchas veces ignoran, como tú sabes, sobre todo claro, cuando se empieza. ¿En qué medida crees que es necesario y cómo lo adquiriste tú o cómo crees que se puede adquirir? No, yo creo que es necesario siempre. Es decir, no se puede ser, carpintero, por ejemplo, si nunca has ido a una carpintería. O no se puede hacer esos vinos tan maravillosos que hacéis aquí en Jerez, si es que no tienes bodegas ni nada de eso. Y entonces dices tú que yo ya soy vinatero, que yo ya sé hacer esto. Pero ¿eso cómo puede ser? Eso es imposible. Todas las cosas tienen su parte, digamos, no sé cómo le dicen a eso, sus intrínculis, ¿no? Y entonces, quiero decir que no surgen espontáneamente, ni la poesía, ni hacer un armario de esos que hacen los ebanistas tan buenos, o un fontanero que te arreglara el aire acondicionado, en fin, yo no te lo podría arreglar. Entonces, eso es indiscutible, ¿no? El poeta tiene que saber su oficio, eso es impepinable. Pero lo curioso de este oficio, y yo creo que a lo mejor también de todos, ¿no?, es que se aprende sin que tú te lo propongas en realidad, ¿no? Yo, por ejemplo, pues nunca he estudiado cómo se hace un endecasílabo, ni sé, hay gente que se sabe que hay hasta 8 clases de endecasílabos o 11, no sé los que habrá, que, en fin, saben toda la parte técnica de ese asunto, como se llama, ¿no? Yo sé hacer endecasílabos porque desde que casi tuve uso de razón, ¿no?, he estado leyendo no solo endecasílabos, sino todos los demás metros de la poesía española. Y entonces un día de pronto ves que lo tienes en el oído y no tienes que contar las sílabas, ni como decía Berceo, con sílabas contadas y tal, ¿no? Por supuesto que tienen que estar contadas, pero por el oído. Y ya después, una vez que sepas, por supuesto, al máximo, no así con alfileres, tu oficio, tú ya puedes volar todo lo que quieras por ti mismo, ¿no? Por ejemplo, los poetas que escriben en versículos, ¿no?, versos inventados un poco, ideados por ellos, a la mayoría eso les suena a cacharro o a cacharrería, no suena a versículo ni a nada, porque eso no son versos, ¿no? Ahora, cuando uno tiene en el oído todo su oficio, pues ese oficio está por detrás ayudándote y puedes hacer unos versículos maravillosos, como los hizo, uno de los que empezaron con esto, que fue Whitman, o entre nosotros, nos guste más o nos guste menos, pero sí tenía oído Vicente Aleixandre, por ejemplo, en fin, y tantísimos otros, ¿no? Es decir, uno puede olvidarse del oficio cuando conoce absolutamente bien su oficio. Claro, al principio, los jóvenes que empiezan a escribir poemas, y los poetas más, pues somos muy impacientes, no queremos
Yo me acuerdo cuando empecé a escribir, yo me desesperaba, claro, leía, por ejemplo, un poema, no sé, de García Lorca, vamos a suponer, o de Machado, y me sonaba aquello maravilloso, veía ahí una música extraordinaria, ¿no? Luego hacía yo un poema y aquello me sonaba fatal. Y claro, te desespera un poco, ¿no? Porque dices, esto se ve que no hay manera, pero claro, es como una lengua materna, ¿no? Es decir, a un niño, si su madre es inglesa, el primer día que le habla en inglés, pues no la entiende en absoluto, entiende los gestos, entiende tal, y poco a poco, pues sin darse cuenta y sin ningún trabajo, de pronto dice, hombre, el muchacho cuando ya tiene 10 años o no sé, cuando ya piense y tenga uso de razón, dice, oye, pues si sé inglés perfectamente, ¿no? Y claro, así es la mejor manera de aprender un oficio, una lengua y cualquier cosa en la vida. El amor, por ejemplo, no se puede aprender teorizando, eso es... tiene que tener mucha práctica, si no, no vamos a ningún sitio, ¿no? Pues, pensando a ver qué es el amor, pues eso está muy claro una vez que eso sucede, ¿no? Eso es lo que te puedo decir. Los poetas jóvenes muchas veces son un poco impacientes, ¿no? O no los ha llamado Dios por ese camino, ¿no? Es que hay, a edad temprana hay mucha gente que piensa que es poeta, ¿no? Pero claro, eso tienes que mantenerlo luego a lo largo de toda tu vida. Y exactamente. Entonces, pues puede ser que esté 3 años tal, diciendo, porque le parece bonito eso de ser poeta y tal, o a su novia le parece muy bien y tal. Pero claro, si eso no lo llevan en la sangre y en el alma, es imposible que continúe, ¿no? Para continuar tienes que tener una fe ciega en la poesía, una fe ciega en lo que haces, aunque no te convenza, aunque no te termine o te parezca, claro, al compararlo con las cosas de otros más evolucionados, otros poetas ya con más trayectoria, pues te parezca malo, pero en esa fe, porque no es trabajo, es fe e ilusión. Fe, ilusión y voluntad también, ¿no? Tesón. Con esas 3 cosas, poco a poco, si es que, en fin, Dios te ha llamado por ese camino, pues poco a poco pienso yo que se va progresando y se van pasando, como se dice ahora, de pantalla, se va pasando de pantalla, ¿no? Porque claro, estas cosas tan complejas, la poesía es mucho más compleja que operar a alguien del corazón o que hacer un cohete para subir a la luna. Es mucho más compleja hacer algo que no es una cosa, o es una cosa que está hecha con palabras, pero ahí hay algo más, es un corazón que late, ¿no? Y que late para siempre. Entonces es de lo más complejo que hay, pero tú tienes que intentar llegar a hacer eso. Lo más probable es que no lo consigas nunca, pero o que a lo largo de tu vida, pues si has escrito 15 libros, pues que tengas 11 poemas que merecen la pena. Pero bueno, hay que intentarlo. Y intentarlo siempre con ilusión y con fe y con tesón, que es lo que a veces le falta no a todos, claro, si no, esto se terminaría, ¿no? Pero sí a muchos poetas que empiezan por, no sé, por esnovismo o por lo que te he dicho, porque parece que queda bien eso. Es un camino, desde luego, muy, muy difícil, pero también maravilloso, maravilloso. Por lo menos esa es mi experiencia, y de ahí el título, insisto, que lleva este libro, El sueño cumplido. Yo soñé eso a los 17 años, sobre todo, ahí fue el año clave, digamos,
soñé con ser poeta y yo no sé si será mejor o peor mi poesía. He intentado, eso sí, que fuera verdadera, auténtica, que yo diera todo lo posible de mí, de mi alma, de mi espíritu, para que eso se plasmara en el papel. Pero es un azar, ¿no? Tienes que apostar. Si no apuestas, desde luego no hay manera de llegar a hacer nada. Eso es lo que yo pienso, ¿no? En el libro repite que varias veces que una de las funciones fundamentales o la fundamental del poema es que emocione. La emoción como prueba para saber si un poema es bueno o no es desde luego un buen criterio, pero es un criterio arriesgado, ¿no? Porque sin cierto hábito de lectura y sin cierto criterio uno puede emocionarse con un poema que habla de tu abuelita o que halaga tus ideas políticas, ¿no? De las políticas que me gustaría que a ver si es posible me definiera cómo es esa emoción. Quiero decir, Sí. ¿a qué te refieres cuando Sí. quiero decir, no es una emoción cualquiera, imagino? Que matizaras un poco. Bueno, es la verdadera emoción, creo yo, ¿no? Es decir, a cualquiera que le leas un poema verdadero, a un pastor perdido por ahí por los montes, tú le lees un día con tranquilidad, te sientas allí y te pones a hablar con él y dices, te voy a leer las coplas a Jorge Manrique, que es una cosa que escribió un poeta de hace mucho tiempo, y a ver qué te parece. Y probablemente, vamos, depende de la sensibilidad de la persona, que no tiene que ser tampoco exagerada. La poesía es para personas sanas y de inteligencia normal, de sensibilidad normal. No tiene que ser un tipo intelectual o un especialista, un catedrático. Los catedráticos son los que, bueno, aquí a lo mejor habrá alguno, iba a decir que son los malos catedráticos. Ahora me he explicado. Los malos catedráticos son los que menos entienden de poesía, claro. Y además, cuando alguien tiene eso como profesión, muchas veces, al ser catedrático 50 años, pues ya terminas que la poesía no la quieres ni ver, ni la literatura. A ti lo que te gusta es irte a montar en bicicleta o no sé qué, ¿no? Porque, claro, era tu profesión, nunca había sido el centro de tu vida. Me refiero en el caso de un catedrático normal y corriente, ¿no? No que sea poeta o aparte, tal, eso es otra cosa, ¿no? Bien, pues la emoción poética no quiere decir, claro, muchas veces cuando hablamos de emoción pensamos en la emoción así al estilo romántico y desmelenada y muy aspaventosa, ¿no? Yo creo que la emoción, me parece que en el libro digo algo de eso, es la sensación de plenitud que acompaña primero al poeta cuando acaba un poema. Cuando un poema, de pronto, porque claro, él es el primero que se lo encuentra, ¿no? Antes que nadie. Y no sabía si ha escrito con verdad, no sabía si eso iba a llegar a buen puerto o no. Y de pronto ves que misteriosamente aquello ha cuadrado, ¿no? Y que parece que en fin, que está vivo. Y entonces te produce una sensación de eso, de plenitud. No una sensación de echar los brazos por alto, yo qué sé, tal, aunque sí, también me acuerdo, Ramón Gaya, por ejemplo, cuando terminaba un cuadro o un escrito o algo que le gustaba, me acuerdo, pues, íbamos por la noche a
a recogerlo, a él o a él y a Cuca, su mujer, al hotel, y no se enseñaba lo que había pintado ese día, ¿no? Y cuando le decía, me parece maravilloso y tal, y entonces si a él también le parecía un cuadro que estaba bien, que le había satisfecho, ¿no? Empezaba a cantar, decía, yo vengo de Hungría, yo vengo de Hungría. Dice, porque era una exaltación que le daba, ¿no? Eso creo que lo cantaba, no sé si la niña de los peines o tal, era muy aficionado él al flamenco, ¿no? Pues es esa sensación de euforia y de plenitud, pero no es un desvenenamiento, ni mucho menos, ¿no? Y creo que claro, la emoción en el fondo es difícil de definir y de explicar, pero todos sabemos lo que es la verdadera emoción y yo creo que lo que he dicho a un pastor de los Montes de León, ¿no? Que le leas a Jorge Manrique en un día tranquilo y tal, o un poema de Machado, un verdadero poema, cualquiera de ellos, se queda encantado el hombre, vamos, y claro, porque además es que eso está clarísimo que la poesía no es algo para especialistas, es decir, vuelvo otra vez al mismo ejemplo, Dámaso Alonso no sentía más que ese pastor que imaginario mío, sabía que allí había una figura que se llamaba diseminación o no sé qué, o metáfora o tal. Pero eso en el fondo no es fundamental, ¿no? Lo importante es que te conmueva, ¿no? Y si te conmueve, pues lo mismo se podría conmover. Dámaso Alonso, que una persona que no sea catedrático ni mucho menos, ¿no? Una persona, hombre, un tonto tampoco, ¿no? Pero, que hay muchos, pero una persona normalmente constituida y con inteligencia normal, no tiene que ser Einstein, pues yo creo que ante lo hermoso se emociona, porque lo hermoso además es que no depende de nosotros, sino que si tú ves algo hermoso, un cuadro, un poema, una mujer que pasa maravillosa, pues claro, es que te arrastra, la belleza te arrastra, te capta, no, o te rapta. No es cosa ya de ti, ¿no? Sino que de pronto te ves invadido y maravillosamente invadido. Pues eso es lo que entiendo yo por emoción, pero no sé si te he contestado o no. Porque, claro, hay personas, como tú sabes, que dicen que el poema, sobre todo algunos poetas ingleses, textos modernos y tal, que el poema es como algo así como un contrato, una carta de comercial o no sé qué. Yo no estoy nada de acuerdo con eso, ¿no? El poema que cuando tú lo estás escribiendo no estás emocionadísimo en este sentido que yo digo, no llorando allí ni nada de eso, ¿no? Pero con esa sensación de plenitud, si tú no estás emocionado cuando escribes ese poema, es imposible que emociones después a nadie. No puede ser que, claro, esto no es una operación de decir, bueno, voy a poner aquí esto, tal, y le faltaría a lo mejor aquí una metáfora o tal. En fin, esas son cosas que surgen solas en el proceso de creación del poema. Y todo eso como la premeditación de un poema, yo creo que no conduce a ningún sitio bueno. Lo que pasa es que hay momentos de la historia de la poesía en que se pone de moda un tipo de poesía u otro, y eso es lo malo, porque todas las modas son, por definición, pues pasajeras y seguramente falsas. El hombre, el ser humano, tiene dentro de sí, en su alma, en su espíritu, en su corazón, en su cabeza también, tiene unas coordenadas
que varían poco, ¿no? Quizá de miles de años a miles de años, pues variarán, pero como Ramón Gaya también dice, por ejemplo, en alguno de sus ensayos, que no me acuerdo cuál será, pero habla de que el pintor de las cuevas de Altamira pues era y sentía lo mismo que sentía Velázquez, y que eso no se hizo con fines religiosos nada más, sino que él tenía unas facultades estéticas, claro, unas facultades de pintor, y que sentía esto que estamos diciendo, ¿no? Esta emoción ante lo que estaba haciendo. Si no, no lo podría haber hecho. No sé cómo vamos de tiempo, si empezamos a leer los Sí, poemas. bueno, si esto no... hasta qué hora podemos estar. Ha empezado... Que no se vaya más bien. No, ha empezado a las 7:15, ¿sí? No, No, nada más, 8 menos 20. 8 menos 20, sí. Ah, sí. Y son las 8:25 ya. Bueno, pues podemos seguir. Si tienes otra pregunta, si tienes otra pregunta, o es que no te quedan más preguntas. Recordad que también a... Sí, también, pero no Espacio tan al difícil. tiempo. Que quiera que... No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario, si no digo, recibo. Sí, ayer. Cuando hablas de tesón a la hora de escribir poesía, no sé eso cómo se materializa en el trabajo. El tesón. El tesón, que cómo se materializa. Cuando hablas del tesón En poesía. en poesía. Bueno, el tesón parece una cosa... Sí, entiendo lo que Se hace quieres... esto, se hace lo otro, se... Entiendo lo que quieres decir, pero el tesón, claro, es una palabra además quizás fea, ¿no? Con ese acento en la O ahí. El tesón parece una cosa como de obrero o de tal, pero es que es fundamental también en todas las actividades de la vida, porque con la ilusión y con el amor por eso no basta, ¿no? No puede, es decir, ninguna hermosura en arte es espontánea, cuesta mucho trabajo, ¿no? Quizá a lo mejor uno, claro, cuando ve la obra terminada, ve las meninas, bueno, esa es demasiado ya, grandísima para pensar que ha sido fácil. Pero lees un poema de Machado o tal, y dice, bueno, esto se puso y lo escribió. Era poeta y lo escribió, ¿no? Él era poeta, tenía ilusión, tenía una fe en la poesía extraordinaria, pero es que además trabajaba como un bárbaro en su ilusión y en su fe, ¿no? Ese es el tesón, ¿no? El tesón entendido en la continuidad de tu trabajo, que en fin, que tienes que, primero, cultivar tu espíritu y tu alma, y después buscar también las ocasiones, los momentos. Claro, si tú estás todos los días en una discoteca, allí con tus amigos, pegando saltos, es difícil que allí te surja un poema, ¿no? Ahora, la idea sí te puede surgir, puede ser a lo mejor que te surja la idea, de pronto ves allí el poema o la imagen, pero tienes que retirarte después y trabajar sobre esa primera intuición. Ese es el tesón, ¿no? Que aunque tengas que estar, bueno, a veces sí, eso nos ha pasado a todos los que aquí escribís y lo sabéis, ¿no? Que un poema que te parece todo perfecto, pero hay en un verso, yo qué sé, una palabra, una conjunción, o de pronto te das cuenta que en el poema, en dos versos cercanos, aparece la palabra sobre, yo qué sé, y ves que eso no puede ser así. Entonces, hasta que no lo solucionas, no paras, ¿no? Y hay veces en poesía que eso es curioso, pasa con frecuencia. Yo no sé si a ti te habrá pasado también, aunque los escribas andando, pero que en un poema de pronto se llega a un callejón sin salida.
llegas ahí y dices, nada, esto no puede ser porque lo otro impide esto. Es decir, no hay manera de que ese poema siga hacia adelante. Pero sin embargo, o tú, o allí mismo, o caminando luego, caminando se ocurren muchas correcciones, ¿no? De pronto surge, porque, es decir, el tesón humano es capaz de traspasar el tesón y la ilusión, ¿no? Es capaz de traspasar barreras de cemento armado, vamos. Eso es, yo creo que el secreto está ahí, en no darte nunca por vencido, ¿no? Ese es el tesón. A mí me gusta mucho la palabra perseverancia. Sí, perseverancia, por supuesto. En ese sentido. Sí, es más bonita que tesón. Sí, me gusta a mí. Y perseverancia que también es... Sí. Pero es lo mismo, es lo mismo. Sí. No rendirse. O sea, a mí una de las cosas que más me asombra cuando leo el libro es, tiene relación con lo que ha preguntado ella, es decir, la pasión que tú sientes por esa llamada, por esa vocación desde los primeros escritos, desde tu... Sí, ahora leeré un poema que habla de eso. Y cómo eso es indeclinable. Quiero decir, hay poetas que van adquiriendo cierto escepticismo a lo largo de su carrera, tienen una relación con la poesía un poco más distante, pero tu enamoramiento es un flechazo que dura y es asombroso que una persona con tantos años de trabajo y tal, que la poesía, el mundo de la poesía es muy jodido y él no, él está encantado de cosa que me asombra porque lo vean hasta el final. Estoy encantado, aunque a lo mejor estoy muy equivocado, ¿no? Pero yo creo que he cumplido o estoy cumpliendo, porque no se cumple nunca del todo y hasta el final no se cumple, ¿no? Pero he hecho todo lo posible por cumplir con mi deber ese ineludible. Yo nunca he tenido duda de que todo el tiempo, todo el tesón que te dedica a esto es a una cosa que a lo mejor no sí, tienes. Por supuesto, siempre piensas que puede ser o bien que le hayas dedicado toda tu vida y todo ese tesón que hemos dicho, esa perseverancia y esa ilusión, y que luego pues que tu obra no merezca la pena. Eso es tristísimo, ¿no? Porque hay poetas que tienen a lo mejor mucha vocación, pero luego aquello no canta, ¿no? Y entonces, claro, eso es terrible, ¿no? El dedicar tu tiempo, el tiempo es lo de menos, ¿no? Porque hay mucho, pero el dedicar tu ilusión, como tú dices, también me preguntabas y tal, a una cosa y que luego aquello nace muerto, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Y claro, le puede pasar a cualquiera. No solo ya en tu experiencia personal, sino en el hecho de que la poesía quizás no significa nada en el mundo, en la sociedad, yo qué sé, ¿para qué? Hombre, yo creo que sí significa, es decir, sin poesía no se podría vivir en este mundo. Incluso los que no han leído nunca poesía. Claro, aquí hay que hacer la distinción entre poesía escrita o la poesía de los libros, de los poetas, y la poesía que hay en el mundo, ¿no? ¿Por qué cuando un poeta, Machado, el que sea, ¿no?, hace un poema, le conmueve a alguien? Porque eso ya estaba en el mundo, ¿no? Lo que ha hecho, lo único que ha hecho Machado es con sus palabras y con su manera de hacer, llevar eso a un poema concreto. Hace un ejemplo de poesía en el que en realidad está toda la poesía, ¿no? En cualquier poema verdadero está toda la poesía. Pues eso es lo que en mi opinión sucede, pero la poesía está en el mundo y sin ella no podríamos vivir en esta sociedad que hemos creado tan terrible, tan invivible,
sería muy difícil si fuéramos más mecánicos, ¿no? Que no tuviéramos esas emociones poéticas, ¿no? Lo que tú sientes que cuando ves a tu hijo y le das un abrazo, pues eso es poesía. Y de eso hablan los poetas, haciéndolo con palabras. Es decir, los sentimientos poéticos están en el mundo y eso lo sabemos todos, ¿no? O sales una mañana, aunque vayas para el trabajo y de pronto está saliendo el sol, hace fresco, aunque sea verano, no tan caluroso como este, te llena de una sensación maravillosa, seas poeta o no. Y el poeta lo que hace es eso, llevarlo al papel y hacerlo un ejemplo de poesía. Hombre, que sea importante o no el leer libros de poesía, eso sí que es más discutible, pero que haya poesía en el mundo es indiscutible. Y, claro, la poesía antiguamente no era así, ¿no? Antiguamente me refiero muy antiguamente. Era algo que todo el mundo se decía en la época de Homero y que se leía por los caminos. Claro, ahora vas, que como siempre digo, ¿no? Vas a una librería con muy buena intención. Dices, bueno, parece que yo soy mal lector de novela y tal, pero, o sea, voy a probar con la poesía. Y vas allí y abres un libro, que es de un tipo de Jerez, que no eres tú. No, pero que quiero decir, que es de español, ¿no? Y entonces tú Pero abres... no, ese no es de Jerez. Vino de otro sitio. Bueno, exactamente. Vamos a poner otros ejemplos del ancho. Porque ya te veo por dónde va. Bueno, pues abres el libro y resulta que ese poeta de San Sebastián, pues ese poeta de San Sebastián, lógicamente, tendría, aunque tú no lo hayas visto nunca, si está escrito aquello en español, tendrías que entender aquello y saber de qué hablas. Pero es que yo diría que en un tanto por ciento muy elevado de los libros de poesía que se publican, aquello es una jerga que no se entiende nada, ¿no? Es decir, no es ni siquiera chino, porque chino tiene un código, ¿no? El chino tiene un... pero eso es que no tiene nada. Y entonces, claro, la persona bien intencionada que ha ido a leer eso, pues cierra el libro y dice, mira, lo siento mucho, pero sí, que me va a costar estos 18 euros y no es plan, ¿no? O sea, que muchas veces el alejamiento que ha habido de la poesía la tienen los propios poetas, ¿no? Sobre todo a lo largo de todo el largo siglo XX, con todo eso de las vanguardias y tal, que algunas en su momento pues tuvieron mucho interés, pero en su momento, ¿no? Pero hoy quien puede leer, y aunque seas tú francesa, ¿quién puede leer la poesía de André Breton o yo qué sé y tal? No, lees a Machado y es otra cosa, ¿verdad? O en Francia mismo lees a otros, este que has traducido tú. Era Broquier, pues es otra cosa, ¿no? Ahora, si empiezan a decirte que pues, las cacerolas se subían por las escaleras y cuando salimos cayó no sé quién y allí estaba el dinosaurio. ¿Esto qué coño es? Eso no puede ser, ¿no? Y así son la mayoría de los libros de poesía, y no solo de poesía, de pintura, de todo, son ocurrencias. Que el tío dice de pronto, voy a pegar 3 brochazos aquí. ¿Y cómo te va a salir así un poema de Machado? Imposible. Claro, que digamos que la poesía está en el mundo y es inagotable, pero poetas auténticos, claro, no son tantísimos, ¿no? Como tú sabes bien, ¿no? Si vamos a hablar en términos absolutos, claro, hay muchas graduaciones en eso, pero si hablamos en términos absolutos, pues cada país tiene a lo mejor, con mucha suerte, 7 o 8 poetas fundamentales. Y lo demás,
pues está bien, pero no es eso, ¿no? Pero lo que es verdadero e indiscutible, yo creo que conmueve a cualquiera, ¿no? Y pues sí, Algunos poemas. si tenéis algunos poemas, son todos, menos uno que he traído inédito, pero claro, como van en este libro, son todos de poemas de esos que le dicen los profesores metapoéticos. Pero bueno, también os diré que yo nunca he escrito un poema metapoético. Igual que he escrito un poema sobre el atardecer, o sobre una muchacha, o sobre tal, pues he escrito un poema que habla de la poesía, es un tema que a mí me preocupa, un asunto que a mí me preocupa, y entonces he hablado de eso dentro del poema mismo, en vez de hacer un ensayo. Esa es la razón de que yo no tenga muchos escritos sobre la poesía, sino que he tratado de dentro mismo de la poesía de hablar de ella, ¿no? O que la poesía, aunque eso ya es más pretencioso, hablara por sí misma, ¿no? En fin, ojalá. Bueno, pues os leo algunos de ellos. Y ya pues vamos terminando. Este que quiero leer es un poema ya bastante antiguo. Lo leo porque la curiosidad es que es el único poema, esto lo digo para los del oficio, ¿no? Es el único poema mío en eneasílabos, en toda mi obra, y eneasílabos rimados, tanto en asonante, tanto en los pares como en los impares, ¿no? Se titula La inspiración. Yo creo mucho en la inspiración, es decir, no creo en el trabajo ese del poeta de ponerse como un oficinista. Tiene que tener vehemencia o perseverancia, tesón, pero no es un trabajo igual, ¿no? Si no hay una inspiración, es decir, si el poema no te cae así por la chimenea, ya puedes hacer lo que sea, que no estará, ¿no? Que tú tienes que hacer todo lo posible porque caiga, tienes que soñarlo. Y una vez que lo has soñado, a lo mejor lo ves, que de pronto viene y se te pone en el papel, ¿no? Se titula La inspiración. En ocasiones, cuando intenta escribir y resulta vano el empeño y se desespera ante el hostil papel en blanco, de pronto ocurre por sorpresa, después de mucho rato de tentativas, de paciencia, algo que no esperaba, algo con lo que el cielo recompensa sus sinsabores, un milagro. Y casi sin buscar encuentra la palabra justa, el vocablo que necesita, la manera de que lo oscuro se haga claro. Surge la luz, todo se ordena, en el papel se posa el canto, y cuando al fin queda el poema completamente terminado, quien lo escribió, confuso, piensa que no es verdad, que está soñando. Agradezco mucho las palmas, pero si os parece, al final, para no romper así un poco el clima este tan bonito que hemos ido creando, vosotros con vuestro silencio y yo con tantas palabras. Bien, ahora leo ese poema. Antes has dicho una palabra que es el título precisamente de este poema, que es La llamada, que es como el descubrimiento de la vocación. El descubrimiento de la vocación es el momento, me parece a mí, más misterioso y más importante, más trascendente de un poeta, ¿no? De un poeta que después se verá que ha dedicado toda su vida a eso, que no era
que no era una cosa baladí en él, o que lo que había oído era verdadero, ¿no? La llamada es el descubrimiento de la vocación. Y eso, pues a mí me sucedió de esa manera tan vehemente que antes decías, a los 17 años. Yo escribía desde los 14 años, así escribía de cuando en cuando y tal, pero como si saltara la comba, que no pensaba yo nunca que aquello fuera a ser mi camino ni nada de eso. Pero de repente, a los 17 años, me acuerdo que me compré en una librería de Murcia que se llamaba Solera, como se llaman las botas de abajo de tus bodegas, la Solera, pues en la librería Solera me compré 2 tomos que había de la poesía de Juan Ramón Jiménez, que estaba en la biblioteca de premios Nobel, iban encuadernados en plástico azul, y en el lomo iba amarillo y tal, ¿no? Y empecé, me entusiasmó tanto, ¿no? Que empecé a leerlo, pero yo no iba a clase ni nada de eso, ya me dedicaba a estudiar, ya teniendo aquella maravilla allí, como me iba a ir yo a clase, ¿no? Salía de mi casa, me iba para el paseo del Malecón de Murcia, hombre, los días que hacía bueno, que son casi todos allí, y me acostaba en un banco de piedra y empezaba una página detrás de otra, pum, 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 hasta que terminaba el tomo, poco a poco, ¿no? Y no sé, así fui aprendiendo el oficio sin darme cuenta, ¿no? Sin tener que luchar por ello, ¿no? Pues eso me pasó a los 17 años, ¿no? Yo tuve una adolescencia terrible, terrible. En fin, todo lo que os diga es poco. Sin embargo, bueno, en mi casa ya no sabían lo que hacer, porque no iba vamos, mi padre murió cuando yo tenía 7 años y mi madre era dulcísima, no podía con mi hermano y conmigo. Mi hermana, que era mayor, yo soy el del medio, pues era otra cosa. En aquellos tiempos las mujeres tenían como otra... era distinto, ¿no? Ella era más normal, ¿no? Pero mi hermano porque me imitaba, ¿no? Pues, éramos disparatados, ¿no? Y de pronto, a los 17 años, me sucedió algo que realmente fue maravilloso en mi vida, ¿no? Es que la poesía, que yo ya se ve que la andaba buscando cuando me compré los tomos esos de Juan Ramón y otros que me García Lorca, tal, pues empezaba uno normalmente en aquellos tiempos con la generación del 27 y tal también, ¿no? Machado, de pronto vi mi vida solucionada, ¿no? Yo que no sabía qué hacer en la vida, mi madre me decía, ¿pero qué vas a hacer? ¿Vas a estudiar algo? Y tal y cual. Yo tenía unas angustias tremendas de ver que no hacía nada, para me daba pena también ella, pero no podía hacer nada, ¿no? Y cuando de pronto vino esa vocación y me solucionó el asunto, o sea, me dijo, muchacho, por ahí no, vente por aquí, que esto va a ser así, pero ya hasta que te mueres. No va a ser un martirio ni mucho menos, va a ser un camino difícil, pero también satisfactorio. Entonces me dijo, pues oí yo esas palabras, no, quiero pensar que las oí, ¿no? Me dijo eso, que no te preocupes más, no tienes que pensar más en ser esto o otro, tú dedícate a esto, hazme caso. Y eso es lo que he hecho toda mi vida, ¿no? Leo este poema que se titula La llamada. A manos llenas me entregó la vida todo lo que ella es. No fue aquel don inmenso, inabarcable,
llegando a mí en migajas. De una vez se me dio cuando yo era un muchacho, en un golpe de luz que por los ojos entró en mi corazón. Fue un acto único el verlo para siempre, pues lo vivo es entero y sin fracciones, aunque uno tanto tarde en distinguir el hilo que conduce de la hormiga al lucero. Recibí esa merced como llamada, vislumbre de un enigma al que ir entrando, no como donación que nada exige. Sobrepasado, lleno de un vacío repleto de preguntas, llegué a entender un algo poco a poco, o eso quizá he creído. Y aquí lo fui soñando y fui dejándolo, con la perseverancia y la ilusión que infunde una certeza. Ojalá consiguieran mis palabras olvidar en el fondo de sí mismas las impurezas que en su ser yo puse, al buscarles un sitio en este mundo. Y después, ya sin mí, podrán acaso hacerse transparencia y claridad, igual que un charco de agua tras la lluvia, cuando por fin se aquieta. Agua que en su cristal contiene el cielo y a la que acuden a beber los pájaros. Dos poemas breves ahora. Este se titula El misterio. ¿Cuántas y cuántas veces, rodeado como ahora de cómplices silencios, no supe oír del todo la verdad que ansiaban revelarme las palabras al llegar al papel desde tan lejos? Pero en algunas ocasiones tuve, ante la plenitud que originaban, la intensa y luminosa sensación de entrever el misterio. Este, que tiene brevísimo, tiene 3 versos nada más. Pienso que es lo que ocurre tanto al poeta como al lector después de dar con un poema verdadero y el poeta, pues que por esas cosas que pasan en la vida, pues que tenga la suerte de que caiga sobre el papel en blanco algo que realmente lo ilusione, porque si no te ilusiona, ¿para qué lo vas a publicar, no? O si no te maravilla un poco, ¿no? Y después en el lector pasa lo mismo, como antes he dicho, si está escrito en chino, pues no lo escucha, ¿no? Bueno, pues tanto en el poeta como en el lector, si se da el milagro de la poesía, hay, después de un poema hermoso, hay como un gran silencio, ¿no? Tú ya no eres el mismo, o sea, te quedas como mirando a la pared o al techo, no sé, lleno de alegría, lleno de vigor también, y sobre todo lleno de silencio. Pues eso es lo que digo en este poema que se titula Un gran silencio. Dice: hay después del poema un gran silencio, pero no de final, de algo que acaba, sino un silencio vivo, como de bosque o templo.
y después leo un inédito y terminamos. Este se titula Una extraña aventura. Preguntándose, como tú me has preguntado, si en realidad merece la pena dedicar toda tu vida a esto y a lo mejor luego pues eso no vale para nada. Que eso no es así tampoco, porque para mí por lo menos sí lo ha valido y el que vive es uno, ¿no? Aunque estés equivocado, pues si has vivido de acuerdo con lo que tú creías que era tu deber, pues has cumplido tu deber. Una extraña aventura. Para hallar y ordenar unas pocas palabras que con su propia música una emoción expresen, hice de mi vivir una extraña aventura de búsqueda perpetua y tantas soledades. ¿Es ese mi destino? Tal vez. ¿Vale la pena gastar así la vida si alguien, ahora o después, piensa que fue el amor quien me guió los pasos y encuentra en estos versos mi verdad y la suya? Bien, y ahora leo un poema inédito que tiene unos días. Yo tengo en la playa, donde paso pues, temporadas largas, fíjate que se ha pegado un poco. A ver. Pues en la playa donde paso temporadas largas tengo un vecino que está en la misma urbanización, que es un hombre que lo ves y un hombre así grandote, en fin, nadie diría que iba a ser tan sensible a las plantas y luego tiene un amor por las plantas extraordinario, como tú también. Mari Cristina, tiene un amor por las plantas increíble y todas las mañanas, si hay una que está, le quita esa hoja, tal, cuida el jardín general, lo está regando siempre, en fin, un tipo muy sensible. Y a mí me ha cogido cierto aprecio y siempre que voy me regala alguna maceta o me arregla las jardineras que hay en la terraza, tal, ¿no? Ahora, en la última sesión que he pasado allí, que fue, yo me fui de la playa hace 4 días, el día 27, porque tenía que ir a Córdoba y después aquí, ¿no? Y puede ser que aún me vuelva, hasta que el tiempo sea bueno, por lo menos, ¿no? Bien, pues me regaló una maceta en la que había, muy pequeñitas aún, una mata de menta, ¿no? Y entonces, pues sobre eso escribí este poema, que es muy breve, vamos, es breve, ¿no? Se titula Mucho. Una mata de menta en un tiesto de barro parece poca cosa, pero es mucho. La luz que iba de paso ha reparado en ella y se remansa en las fragantes hojas. Cuánta vida en los tallos, cuánto empuje en su fragilidad. Si estás cerca y sin nadie, si hay sosiego y tus ojos contemplan lo que ocurre en esa mínima porción del universo, todo lo entenderás, aunque enseguida empieces a olvidarlo cuando de allí te alejes. Creo que me darán la razón cuando dije que esto era un regalo. Y bueno,
que se repita, por favor. Que Murcia está difícil de llegar, pero no está tan lejos. Que yo he ido, ¿eh? No está tan lejos. Esperamos tenerte en más ocasiones aquí. A ver si nos vemos antes de otros 16 años. Claro, por favor. Pero nos vamos a reconocer. Y bueno, vamos a cerrar la tarde con una copa de vino de Jerez. Hace mucho calor, pero hay una bodega amiga también, igual que González Vía, es bodega amiga, pero esta vez no es ella, no es González Vía, es Sánchez Romate, que nos regala un vino, un medium dry, que no sé si lo conoces, que se toma con hielo y naranja, con lo cual es más fresquito. Nos han explicado ayer esta mañana algo. Todas las cositas, ¿no? También lo hacemos, ¿no? Sí, medium dry, sí, algún medium dry no tenéis también. Pero de todas maneras tenemos por ahí alguna botella de Tío Pepe, que es mía particular, que la voy a sacar también porque, hombre, en honor a nuestra amiga. Es mía. O sea que hoy vamos a tener a lo de Sánchez Romate con el cóctel, que se llama, además se llama Fuego, no thanks. Fuego, no, gracias. Y ahora tiene un nombre muy bonito. Y un poquito de Tío Pepe también. Así que muchísimas gracias. ¿Pero la vais a servir aquí mismo? Sí, ahí fuera, mientras que tú estás firmando los libros. Nosotros no lo tomamos. Mientras que tú firmas los libros, le voy poniendo el libro.